se ve en la superficie y de eso nos vamos a ocupar. Pero empezaremos con Nicolás Gandini, nuestro especialista que nos ha llevado de la mano durante todos estos meses en los cuales hemos hablado del famoso tarifazo. ¿Cuánto vamos a pagar al final, Nico, de gas? ¿Se sabe? Se sabe, a ver, el gobierno bajó una línea de que el aumento promedio va a estar en torno al 203%. Esto significa que a tu factura que venís recibiendo hasta ahora la vas a tener que multiplicar por 3 para tener una idea estimativa de cuánto vas a pagar. A ver, esto va a ser así. Es lo que dice el gobierno. Finalmente habrá que esperar a noviembre, a diciembre, que empiecen a llegar las facturas para ver concretamente de cuánto es el aumento. ¿Yo por qué digo esto? Porque también en abril, cuando el gobierno anunció el primer aumento de tarifas que la Corte terminó suprimiendo, también había dicho que el aumento por medio va a ser el 400% y después llegaron aumentos de hasta un 1.200% en el conurbano de Buenos Aires y también en el interior del país. Entonces, a ver, hay que ser cautos. El gobierno dice el aumento es un 200% en promedio, pero concretamente hasta que en noviembre y en diciembre empiecen a llegar las facturas de gas con los nuevos cuadros tarifarios, pero no vamos a poder saber a ciencia cierta de cuánto va a ser este aumento. A ver, lo decía usted, Víctor Hugo, las audiencias públicas uno pensaba concretamente que por ahí podían servir de un espacio donde haya cierto debate, cierto intercambio, cierta construcción de sentido a partir de un ida y vuelta. Esto finalmente no pasó. El gobierno había aclarado que metodológicamente no iba a ser el caso, se iba a hacer un espacio donde se exponía, pero donde no se lograba generar un espacio de ida y vuelta. Bueno, pasó la audiencia pública con cierta imagen de desolación el domingo, entonces lo que tenemos es que habrá que esperar el 1 de octubre para conocer efectivamente cómo se pone en marcha estos nuevas tarifas de gas y en noviembre y en diciembre conocer concretamente los aumentos. Acá tenemos, a ver, para tener una idea tentativa de cómo viene la mano, ¿cuánto subirá en promedio la tarifa de gas? Si vos sos un lugar R1 a R23, venimos diciendo, mirá concretamente la parte superior de tu factura, categoría de usuarios. Si sos R1, son los hogares más pequeños, a R2, 3, este tipo de usuarios son el 60% de los usuarios totales del país. El aumento promedio va a ser del 237%. Ahí lo tenés en rojo, 237% aumento en promedio. Ahora bien, si vos ahorrás un 15% de tu consumo, es decir, si vos bajás un 15% lo que consumiste con relación al mismo periodo del año pasado, es decir, tomás, vamos a suponer, agosto de este año contra octubre de este año contra octubre del año pasado, si bajás un 15% de tu consumo, tenés un descuento del 50% del precio del gas. Después tenemos una segunda placa, que estos son los hogares medios, que son los hogares R3, se dividen en función de la cantidad de gas que consuman R31, R33, y el aumento promedio es del 176%, de vuelta en rojo. Y de vuelta, si ahorras un 15%, vas a tener un descuento del 30%. Y después, los grandes usuarios, R34, el aumento promedio va a ser del 122%. Mucha gente en redes sociales preguntaba, che, pero ¿por qué un hogar de mayor consumo tiene un aumento menor que el más chiquito? Digamos, que un R1 que veíamos en la placa anterior era el 237%. La realidad, la explicación por este lado va que este tipo de usuarios, R34, ya recibió en abril de 2014, es decir, hace 2 años, un aumento, con lo cual no estaba tan desfasado como si había quedado el R1. En este caso, si ahorrás un 15% de tu consumo, vas a recibir un descuento del 20%. Después, cuando empiecen a llegar las facturas en octubre, ahí vamos a empezar a ponerle un poquito más los números y hacer algún tipo de ejercicio un poco más práctico. Por ahora, esto es lo que se sabe. Mariano Barrera es investigador del CONICET, Flaxo y Cifra. Bienvenido, Mariano. Hola, buenas tardes. ¿Qué es lo que quiere el gobierno finalmente? Básicamente lo que quiere es, en este marco redistributivo que está planteando, la redistribución de ingresos entre los trabajadores y el capital, es una nueva reasignación de recursos en donde el Estado deja de percibir recursos de los grandes sectores económicos, recorte de derecho de exportación a las minerías, al sector agropecuario, una serie de recursos que fue reasignando, como también bienes personales, una reducción en esta ley que se sancionó de supuesta reparación histórica a los jubilados que van a recibir 100, 200 pesos. Bienes personales, que es el impuesto a la riqueza en la Argentina, se redujo un 80%. Esta masa de recursos que el Estado está perdiendo de recaudar de los sectores más con mayor poder adquisitivo en la economía, tiene que dejar de gastarlo o invertirlo en otros sectores. Y en este marco entra en la quita de subsidios. Lo que falla básicamente es el sentido de distribución. Es la distribución. Efectivamente vienen a sentar una nueva distribución del ingreso y en este marco la quita de subsidios lo que genera es dinero o capital que el Estado invertía o distribuía hacia un sector
indirectamente lo redistribuye hacia el otro el dejar de cobrarle impuestos. Se eliminan las diferencias entre contribuyentes. Bueno, yo en una nota que publiqué lo que decía es que justamente el gobierno plantea que los subsidios lo pagan el 80% de los contribuyentes. Que eso en verdad es, digamos, en términos generales los contribuyentes existen, pero no es lo mismo si se recauda de los sectores de mayores recursos que de los de menores recursos. Efectivamente, el carácter progresivo, regresivo del Estado, y esto dentro de una sociedad capitalista indudablemente, ¿qué hace que los países desarrollados sean más progresivos que los regresivos? ¿Cómo cobran los impuestos y cómo redistribuyen hacia los sectores de menores recursos? Indudablemente, este Estado que le está dejando de cobrar impuestos a los sectores de mayores recursos y le está quitando subsidios, nosotros planteamos que había que ir a avanzar hacia una quita de subsidios, pero de otra manera. Le quita subsidios en general, lo que hace es redistribuir ingresos a los sectores de mayor poder adquisitivo. ¿Se vuelve una dolarización de las tarifas? Bueno, ese es otro punto que nosotros vemos con preocupación, porque lo que plantea es un sendero de crecimiento de los precios, lo que se llama el PIST, es de punto de ingreso al sistema, de $1,3 en millón de BTU hacia el final a $6,79 en millón de BTU. No solo el crecimiento es muy fuerte, nosotros estuvimos en Flacto trabajando en una propuesta alternativa que tiene ajustes distintos, sino que además está dolarizado, con lo cual no solo va a crecer en los próximos 4 años el precio del gas, como señalaban recién, sino que una devaluación real, es decir, un crecimiento del dólar, una depreciación de la moneda local, es decir, una devaluación sin que acompañe con salarios, es una devaluación real, lo que va a generar es un nuevo aumento. Los salarios no estarán pesos dolarizados, pero las tarifas sí. Claro, al dolarizar las tarifas lo que se genera es que con la devaluación en pesos aumenten más todavía. No solo va a aumentar, porque todos los años se pactan cada 6 meses aumento de la tarifa, sino que además una devaluación se traslada en pesos con un mayor aumento. Bueno, justamente ese promedio, ese aumento promedio del que hablaba Nico, de 203%, si uno le suma impuestos y algunas cuestiones más, y le suma $1 a 18, que es lo que previó el gobierno en el presupuesto del año que viene, ¿a cuánto se va realmente? Difícilmente en promedio, pero es un poco más que ese 203%, ¿verdad? Yo lo que traje son hacia el final del sendero de crecimiento de precios, algunos números. No hacia el año que viene, sino efectivamente es el 2019. El dolor se va a sentir en 2019. El dolor se va a sentir ahora porque se multiplican casi por 3 o por 4. El millón de BTU pasa de 1,30 a 4 y algo, pero llega a 6,70. Algunos números así en términos generales, la tarifa promedio residencial, tomando R1 a R34, pasa de 340 a 1.500 pesos. La tarifa promedio. Es un aumento de 4 veces. Si encima le metemos una devaluación real, es decir, que se evalúe el dólar un 15% más que los salarios, se va a 1.725. Ahora, si uno toma el consumo del segmento de clase media, podríamos decir, el R23, que tiene un consumo de 800 a 1.000 metros cúbicos año, la tarifa el consumo promedio pasaría de 150 a 783 pesos, es decir, un aumento de 5 veces. Y esto es un promedio anual. ¿Qué quiere decir? Que probablemente en verano sea menor, pero los picos de invierno va a ser mucho mayor a 800 pesos promedio lo que se va a pagar. ¿Tenés los números de cuánto deja de invertir el Estado en los subsidios para el gas, por ejemplo, y cuál es el número que decide dejar de quitarles a otros sectores para compensar lo que le saca a la gente? En este momento, lo que recuerdo son alrededor de $2.000 millones la quita de subsidios, pero no tengo. Pero casi se equipara, o sea, hay una relación entre lo que lo que deja de recaudar de algunos sectores y lo que no invierte más en otros sectores. Habría que hacer el cálculo bien fino, no lo tengo, no quiero mentir. Ay, perdóname, no te quise comprometer, ¿eh? Concretamente, Luciana, la pregunta era, en gas el gobierno busca reducir $1.000 millones de subsidios. O sea, el gobierno inyecta, el año pasado fueron $2.500 millones, este año busca inyectar 1.500, es decir, ahorrar 1.500. Yo no me acuerdo, Mariano, por ahí lo tenés fresco, pero cuando se redujo el nivel de retenciones al sector agropecuario, en ese momento fue un recorte de $4.000 millones, Iván. Sí, más o menos. Más o menos así, con lo cual imagínate que estaba recuperando $1.000 millones con el recorte de subsidios al gas. La pata de que no hablamos acá y que es muy importante, por ahí queda un poco lejos de la gente, pero es importante también manifestarla es, a ver,
El gobierno busca, por un lado, como una estrategia de dos pinzas, aumentar tarifas de gas para, de alguna manera, generar o traccionar inversiones. Esto es lo que dice. La realidad es que el gobierno le entregó a los hombres más fuertes del campo 4.000 millones de dólares y ahora salió a buscarlos en otros lados, y siempre en el bolsillo de la gente. Es un colador el bolsillo de la gente en lo que le están haciendo, en lo que cuestan las cosas, los alimentos, etcétera, en lo que es la inflación que ha padecido durante todo este tiempo. Es un colador porque el salario se le fue para abajo, el salario real. Es un colador porque le quitan el apoyo de los subsidios, porque hubo que subsidiar a los que más tienen. Esto es lo que llamamos la gran transferencia de recursos. Se le dio lo que estaba aquí en subsidios, corríjanme si no es así, a quienes estaban bastante bien, yo creo, y se les entregó 4.000 millones. Ahora, no tengo 4.000 millones, yo saqué estos 4.000 millones de acá. Yo necesito reponer acá. Lo reponen con el bolsillo de la gente. Sí, y a ver, y en línea también con esto que estamos hablando, sería muy importante que el gobierno en algún momento explique o lo haga público cuál es el plan para aumentar la producción de gas. A ver, por un lado aumentamos las tarifas, aumentamos el precio de gas, la gente ya está empezando a asociarse a lo que es el precio del gas en boca de pozo, escucha hablar de 1 millón de BTU, le queda muy lejos a la gente eso, pero también estaría bueno que la Argentina, o en todo caso el gobierno, explique qué quiere hacer con las petroleras, con los productores, con el sector de producción de gas. Ahí tenés 6 o 7 empresas que concentran el 60% de la producción, y lo que no ha dicho el gobierno es, a ver, yo estoy dando más tarifas, estoy dando más precios, y el argumento de eso es, necesito inversiones, por eso pongo precios más caros, la gente paga más caro el gas. Pero ahora, no es verdad. Puede ser verdad si el gobierno lo explica. Si el gobierno dice, yo voy a generar más inversiones en el sector de gas. Sobre todo si lo escribe. Bueno, claramente, por eso te digo, si hay un plan, y dice, hay un plan a 5 años, donde yo explico el aumento de los precios de acá a 2019, pero al mismo tiempo digo, la idea es generar inversiones por tantos miles de millones de dólares, generar el ingreso de tantos jugadores, vamos a presionar a las empresas para que hagan tal cosa, o no presionar, pero sí incentivar en algún punto, buscar tal plan de estímulo. Pero porque no podés presionar, la palabra presionar a las empresas es decirle, señor, usted tiene que hacer las cosas exactamente. de tal manera, podés presionar al pueblo y no podés presionar a las empresas. Esa parte es la que el gobierno todavía no ha explicado con suficiente, por lo menos a mi gusto, con suficiente intensidad, digamos. En eso que comentabas, el esquema del gobierno es llevar, ¿por qué fijan en 6,78 el dólar millón de BTU para el 2019? Porque suponen que ese va a ser el precio de importación del gas más caro, lo que llaman el precio de importación marginal, el costo de oportunidad. ¿Qué dispara eso para el gobierno y los que plantean un esquema de libre mercado? Inversiones. Lo que dicen ellos es, si los precios convergen con los internacionales, eso incentiva inversiones. Eso quedó demostrado ya en los 90 que no fue así, desde el 96 empezaron a caer las inversiones en el sector, aún con precios internacionales vigentes en el país. ¿Cuál es el argumento de ellos? Que en economías de libre mercado, como es la economía internacional, donde no hay restricciones a la compra y venta de mercancías, si se fija un precio que converge con el internacional, va a haber incentivo a inversiones, eso va a generar mayor producción, y si hay exceso de producción se exporta, y si falta, como son economías libres, se importa. ¿Cuál es el punto? ¿Qué es lo que falta en ese razonamiento? El precio al que se exporta y al que se importa. ¿Por qué? Porque en los 90 la Argentina exportó el gas, alrededor de 6 años de producción de gas, a un dólar de 1 millón y medio, 1 millón de BTU. Hasta el 2015, con los precios, 2014, con los precios internacionales elevados, importamos a 17 dólares el millón de BTU de gas por barco, y a 35 dólares el millón de BTU el gasoil o el fuel oil para producir electricidad. Es decir, este esquema de libre mercado está pensado para las empresas, no para un país. ¿Por qué? Porque una empresa, si lo exporta a 10 y lo importa a 20, no le genera ningún problema, porque compra y lo vende en el mercado. El problema es cuando se fija ese esquema para el país, traducir esos precios internacionales al mercado interno implica costos altísimos para los hogares y a las empresas. Por eso, cuando el gobierno en este aumento quiso llevarlo a 4 millones de BTU, se disparó de esa forma y no lo pudo hacer. Mariano, muchas gracias.